Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 23. Amén. Ya está acabando, ¿no? Ahí siéntate atrás, por favor. Dice así, Mateo capítulo 14, 22 y 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Amén, hermanos. La Biblia en varias ocasiones registra que nuestro Señor Jesucristo, el lugar preferido para él para orar, era el monte. Amén. Y vamos a ver cuál monte era el preferido de él. Amén, hermanos. Vamos a ver lo que nos dice. Vamos a ver lo que nos dice, por favor, en San Juan 22. San Juan 22. San Juan 22. Amén. Perdón, San Juan, ¿qué le dije? 22. No, pero el versículo capítulo 20, a veces el 20. Disculpen, permítanme. Ahora vamos a Lucas 9:28, en lo que encuentro la cita. San Lucas 9:28 y San Juan 6:3. Mientras, por favor. ¿Amén? Amén. Quien lo haya encontrado, por favor, que lo lea. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y subió, que dice, al monte a orar. Amén. Ahora, ¿quién otro que encontró la otra cita? ¿Se acuerdan qué era? 6:3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Entonces Jesús subió a un monte. Sí, vamos, la cita era Lucas. Disculpen, Lucas, le había dicho Juan. Lucas 22:39. ¿Cuál era el monte preferido de nuestro Señor Jesús para orar? Amén. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Amén. Ahí lo dice el versículo 39. Y saliendo se fue como solía. ¿A dónde? Al monte de los olivos. Como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Amén, hermanos. El monte de los olivos, había algo ahí importante en el monte de los olivos. Creo que hemos llegado y hemos tocado un punto de que los montes siempre son un lugar espiritual. No todos, por supuesto, no todos, ¿no? Pero la mayoría de los montes pues tiene eso, ya que en los lugares altos, cuando dice la Biblia, y sacrificaban en los lugares altos, se refiere que el pueblo de Israel y las naciones paganas iban a los montes y ahí ofrecían sacrificio a sus dioses, porque ahí vivía ese Dios, porque ahí vivía esa presencia, que sabemos que no eran dioses, sino que son demonios, esas fuerzas que habitan en esos lugares. Amén, hermanos. Y también, bueno, ahorita creo que no voy a tocar porque lo vamos a ampliar mucho, pero bueno, las construcciones, si ustedes se dan cuenta de las ruinas antiguas, pues muchas de ellas se llevan a cabo en los altos cerros, ¿no? Los montes. Si nos acordamos un poco de los griegos, recuerdan ustedes que los griegos, ellos miraban a un monte como el monte donde estaba la presencia divina, que era el monte Olimpo. Ahí decían ellos que era la morada de los dioses. ¿Sí están acá, hermanos? Y ahí ellos sentían esa conexión, decían, ahí viven los dioses, ahí vamos a ofrecer el sacrificio. En el pueblo de Dios sucede algo así. En el monte de Sinaí, ahí se dan las tablas de la ley. El Señor escoge un monte para dar las tablas de la ley. Amén, hermanos. Ahí era donde el Señor se manifestaba a sus siervos. En el monte, ahí fue el profeta de Dios, corrió para recibir de él pues ese poder, esa fuerza para continuar en el ministerio. Amén, hermanos. El monte. En el monte ahí ministraban también profetas. En el lugar, o sea, en las alturas.
Entonces era un lugar que el Señor, como sabemos, tenía un tipo y figura que con el tiempo viene a simbolizar algo. Amén, hermanos. Vamos a irnos ahora a lo que es el libro de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 15, segundo de Samuel, capítulo 15. Amén. Vamos todos, segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 14. Pongan atención todos, dice el 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. David, el rey, huía de su hijo, porque su hijo pues lo buscaba, lo iba a matar, le iba a quitar el trono. ¿Sí están acá, hermanos? Entonces David, viendo eso, dijo: no hay otra forma, no lo voy a resistir porque es mi hijo, así que mejor voy a huir. Y sigue leyendo en el versículo 23, ¿estamos ahí? Y todo el país lloró en alta voz. Bueno, ya en casa leí todo el capítulo. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Amén. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Amén, hermanos. A ver, hermanos, si puede mandar la imagen del mapa, un pequeño mapa ahí, un relieve. No se ve casi, hermanos, es por la luz del día. Amén. Muy bien, aquí tenemos la ciudad de Jerusalén. Aquí tenemos el monte del templo. Aquí se supone que debe estar el monte del templo. Y de este lado está el monte de los olivos. Amén. Bueno, ya ubicados ahí, el torrente de Cedrón viene siendo esto que va. Amén. ¿Qué es el torrente de Cedrón? Bueno, es una hendidura natural, y también a la vez metieron mano acá, esa parte, donde los reyes mandaban lo que era la suciedad, lo sucio, pues. Ahí vertían las aguas, por así decirlo, de acá, ¿no? Fluviales, principalmente, porque no es río, no. Las aguas cuando llovía, y luego también de las aguas cuando sacrificaban a los animalitos. ¿Recuerdan ustedes que lavaban los animalitos, las piezas, todo lo que tenían que lavar, bañarse, todo? Lo dejaban caer aquí en el torrente del Cedrón. Entonces cuando llovía, pues crecía. Pero cuando no llovía, pues se vertían las aguas pues sucias, ¿no? Del templo, se aventaban para acá. Amén, hermanos. Bueno, hay más historia ahí, pero ahí vamos a dejarlo. ¿Entendieron, iglesia? Entonces, este lugar, el torrente de Cedrón, no era un lugar agradable, ya que los judíos, recuerden que ellos para ellos no era grato estar cerca de lugares que eran inmundos, sucios. Ellos decían: no nos queremos contaminar. Entonces, cuando David huye de su hijo Absalón, él cruzó esto, el torrente de Cedrón, esto. Amén, hermanos. Él iba huyendo. Vamos a ver lo que nos dice, sigamos leyendo. Versículo 30, ¿lo encontraron todos? Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Amén. Otra vez a la imagen, hermano. Amén. Aquí está el monte. Entonces, David, ¿cómo subió? Dice: llorando subió el monte de los olivos. Amén, hermanos. Vamos a seguir viendo. Muy bien. 32. ¿Quién lo lee el 32? Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí a Dios. Amén. ¿Para qué iba? Para adorar allí a Dios.
Amén, hermanos. Amén. Entonces él bien pudo adorar en otro lado, sí, cualquier otro lado, no, pero el lugar era en el monte de los olivos. Amén, hermanos, si estamos acá, iglesia. Entonces todas las cosas que aparecen en la escritura, como hemos estado estudiando, aparecen con una razón, con una lógica y tienen su interpretación. Amén. Vamos a irnos por favor a San Juan capítulo 18. Vamos todos. En San Juan, en su capítulo 18. San Juan, en su capítulo 18. Versículo 1. Amén. ¿Lo encontraron? A ver, por favor, que entonces ¿quién me ayuda a leer? Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus seguidores y cruzaron el arroyo del Cedrón. Amén. ¿Sigan? Allí había un huerto a donde entró con sus seguidores. Amén. ¿Lo ven ustedes? Lo que está hablando ahí el escritor San Juan, lo que sucedió minutos antes, vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Amén. Mateo capítulo 26. En el versículo 17, el encabezado nada más. Mateo capítulo 26, versículo 17. Y el encabezado dice: institución de la cena del Señor. Ellos habían comido la cena del Señor. Amén. Habían comido la cena del Señor. Ya hemos estudiado también acerca de ese tema. Y luego en el versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron, que dice, al monte de los olivos. Amén. Pero San Juan nos dice que para llegar al monte de los olivos tuvieron que cruzar ¿cuál dice? El torrente del Cedrón. Amén, hermanos. Entonces, al igual que David, nuestro Señor Jesucristo tuvo que cruzar esto, el torrente del Cedrón, y subir al monte de los olivos a orar en un lugar especial donde él ya tenía reservado con sus discípulos. Amén, hermanos. Vamos acá. Entonces, al igual que David, nuestro Señor Jesucristo va al monte de los olivos a orar. Amén. Ahora, el torrente de Cedrón, dijimos, ¿qué era lo que llevaba el torrente de Cedrón o qué era lo que se habitaba en el torrente de Cedrón? Bueno, pues vamos, agua sucia. De hecho, dice que Cedrón significa como algo así como turbio, o sea, oscuro, sucio. Entonces vuelvo a lo mismo, para el judío eso era ensuciarse, manchar su vida espiritual. Pero por necesidad, en este caso David cruza eso y nuestro Señor también atraviesa ese lugar y va al monte de los olivos a orar. Amén, hermanos, ¿estamos acá? Amén. Entonces, el torrente de Cedrón, miren, hermanos, nosotros buscamos la presencia de Dios, nosotros tenemos que orar. En la actualidad, fíjense, hermanos, que se ha desatado en otros países una ola de que han regresado a los montes a orar. Suben a los cerros a orar, hacen campaña en los cerros, y allá en los cerros buscan ellos la presencia, dicen, de Dios, hacen cadena de oración y están, dicen ellos, buscando a Dios, porque así hizo Cristo Jesús, subió al cerro a orar, por lo tanto también nosotros debemos de subir al cerro a orar. Dicen ellos, buscamos una adoración austera, una adoración donde no haya instrumentos, donde no haya luz eléctrica, sino que un lugar donde estemos completamente alejados de lo que es el bullicio y más cerca de la presencia de Dios. Amén. ¿Si estamos acá, hermanos? ¿Si están acá, iglesia? Y otros, yo les decía que otros ya lo llevan al extremo, ya se avientan tierra, están en silicio, pero todo es en base al cerro, al monte, para buscar la presencia de Dios. Amén, hermanos, ¿si estamos? Entonces, dicen ellos que cumpliendo lo que el Señor dijo, o cumpliendo, mejor dicho, cumpliendo lo que el Señor hizo, ellos también van a replicar lo mismo. Pero fíjense que las cosas han salido muy mal.
Han salido uno. Yo le decía la otra vez que hace como, no recuerdo los años, hace como 5 años, ¿no? Una iglesia dijo, vamos todos a orar al monte. Y se fue a la iglesia completa, se fue toda la iglesia, todos, niños, muchachos, todo. Y ya cuando llegaron a ese monte, allá en México, allá los estaban esperando los asaltantes. Hicieron todo el daño que quisieron a la iglesia, tanto a varones como mujeres, a todos. ¿Sí están acá, hermanos? Entonces, ahí la cuestión es, ¿qué falló ahí? Si ellos iban buscando la presencia de Dios. ¿Sí están aquí conmigo? Luego lo primero que dicen es, pues es que Dios no nos cuidó, es que Dios nos abandonó, es que Dios esto, es que Dios el otro. ¿Estamos acá? Entonces, a una ocasión estaban proponiendo salir al monte a orar, que fueran las iglesias, ahí entre los pastores. Claro, yo me negué a eso. Yo digo, no, nosotros no salimos a los montes, nosotros lo hacemos todo en la congregación, o yo qué sé, si salen los niños, los muchachos a jugar o a divertirse, pero estamos detrás de ellos vigilando. Pero ir a los montes, pues no, nosotros no los llevamos acá. Amén, si están acá. Y un pastor de ellos decía, de los que estaban ahí, nosotros fuimos una ocasión, hermano, y lo hicimos como que didáctico. A los hermanos que subieron al monte conmigo, a los jóvenes, les pedí que reunieran 12 piedras y pusimos 12 piedras y les decía, así como se juntan estas 12 piedras, así hacía el profeta. Y de esa manera, hermano, llegamos con la palabra y el mensaje a ellos. ¿Estamos acá? Y dice otro hermano, pero ¿se acuerda que ahí entre el monte salió un señor con un machete que nos asustó a todos? Sí, hermano, ¿cómo no? Salió un hombre con un machete y nos empezó a gritar de cosas. ¿Sí están acá, hermanos? No. Nosotros ponemos siempre todas esas cosas y en perspectiva las analizamos cada una de ellas. Y yo le decía a los hermanos ese día, ¿estamos acá? ¿Qué diferencia hay entre el monte que había en ese entonces, tiempo de Jesús, a los montes que hay en la actualidad? Los montes, en el caso del Monte de los Olivos, que era un lugar donde se sembraba olivos, pues esos árboles, era un lugar limpio, era un lugar pues que se cuidaba de no estar ensuciándolo, porque ese aceite se usaba para el alumbrado del templo, era un lugar muy cuidado. ¿Están acá, hermanos? Y la pregunta que hacían los hermanos es que si ahorita vamos a cualquier monte de que está aquí alrededor de Oaxaca, a cualquier, ¿qué es lo que encontramos en esos montes? Basura. ¿Qué más encontramos? Animales muertos. ¿Sí están poniendo atención? Encontramos suciedad, encontramos, yo les decía también, encontramos hasta restos ahí de que hicieron hechicería o que hicieron brujería. ¿Sí están acá conmigo o no están siguiendo con nosotros? No, pongan atención. Todo eso se encuentra en los cerros. Entonces no podemos nosotros tomar lo que pasaba en tiempos bíblicos a lo que es en la actualidad, porque las cosas cambian. Y eso si te fue bien, eso es lo que vas a encontrar en un cerro o en un monte. Pero si te va mal, vas a encontrar un marihuano por ahí drogándose. ¿Están escuchando, hermanos? Es que eso es la realidad. Nosotros hablamos con el hermano Nando recordando cuando nos bautizamos. Y cuando llegamos al bautismo, porque el bautismo ya de la idea era que se tenía que hacer en agua corriente, a fuerza en agua corriente. Y cuando llegamos al bautismo, resulta que ahí donde cae el agua, a esa altura, que era una muy alta, que el hermano Adrián Conce, ¿no? De alturas chicas, no muy grande, ya que Oaxaca, aquí cerca de las cascadas. Y arriba estaban tomando, creo que 2 o 3 varones y una mujer, estaban tomando cerveza. Estaban aventando las botellas que caían ahí donde íbamos a ser bautizados. Entonces, todas esas cosas, hermanos, están fuera de tiempo. Lo que sucedió en épocas bíblicas no tiene nada que ver con lo que es en la actualidad. Resulta que en una ocasión pasó una noticia que un pastor lo detuvieron porque fueron a bautizar al mar. Y por lo visto era mar libre, o sea, bravo. No eran de esas playas tranquilas, sino que entra al mar, lo bautiza y mire, se lo llevó. ¿Por qué? Porque tiene que ser agua corriente. Ya la otra vez explicamos acerca del bautismo. Recuerda, también explicado
Yo creo que no quedó duda ahí. Entonces, son cuestiones que en esa época sucedieron. Amén. No hay que traerlo acá y agarrarlo literal, no, para nada. Entonces, principalmente por eso nosotros no vamos a los cerros a orar. Si están acá, hermanos. Tal vez ha escuchado usted a alguien, algún conocido que dice, es que vamos a hacer un retiro en el cerro o en el monte. Ahí vamos a orar, vamos a hacer fogata y allá en el cerro. Pero aquí no lo hacemos. ¿Por qué? Porque todas esas cosas cuidamos. ¿Sabe usted que desde que se dice vamos a salir a un lugar, ya está la preocupación? Porque hay que llevar personas. Desde el momento en que suben al autobús, pedirle a Dios que no vaya a pasar absolutamente nada. Porque aunque vayamos orando, por ahí se atraviesa un diablo y nos choca. Y ha pasado testimonios que ha pasado que chocan. Amén, hermanos. Yo recuerdo de este hermano que nos cuenta que fueron a una campaña no sé dónde, por ahí por la sierra. Iban creo que en su camionetita, no recuerdo, y chocan. Creo que él llevaba, no sé si el equipo de sonido o a los hermanos que tocaban en alabanza. El problema es que la cuestión es que iban todos, ¿no? La mayoría, y chocan contra otro carro. ¿Están acá despiertos? ¿Están poniendo la atención? Y ya cuando pues, se bajan los dos afectados, ¿y qué pasó? No, pues apagar. Y ya cuando se asoman en el carro del otro, traía armas. A ver, dígale que no. Entonces, salir, desde el momento que salimos, ¿qué debemos hacer? Orar a Dios. Por eso decimos, vamos a ver las cosas, gastos, riesgos. ¿Estamos de atención? Todas esas cosas valoramos. Y luego, lo principal, bíblicamente, el Señor lo ordena que se haga. Amén. Y si no, pues no hay necesidad. Amén, hermanos. Entonces, las personas que principalmente buscan irse a retiro, irse a los montes, pues están buscando algo emocional, algo que mirar. No, en sí no están buscando la presencia de Dios, sino que es algo emocional, estar en el campo, mirar allá y todo eso. Pero como dijimos, la situación actual no se compara con los tiempos bíblicos. Amén, hermanos, estamos. Montes que eran limpios, montes que se limpiaban, montes donde no subían perros, donde no subían animales a defecar, se cuidaban esos lugares porque eran lugares de consagración, los olivos y todo eso. ¿Sí me está escuchando? Muy bien. Amén, hermanos. Entonces, esa es una de las razones por la cual nosotros no vamos a los montes y no llevamos a cabo retiros en esos lugares. Amén, hermanos. Muy bien, continuamos. Ahora, vamos a ver lo que nos dice, por favor. ¿En dónde estamos? En San Juan, ¿verdad? Regresamos a Mateo. Mateo, creo que le había dicho capítulo 26, ¿verdad? Mateo en su capítulo 26. Versículo 36. Ya el Señor atraviesa el torrente de Cedrón. Amén. Y llega al Mateo 26, 36. ¿Me mostraron? Mateo 26, 36. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ayúdenme a seguir leyendo, por favor. Después regresó a sus seguidores y los encontró durmiendo. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron estar despiertos conmigo por una hora? Quédense despiertos y oren, pidiendo fuerzas para resistir la tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se fue y oró así: Padre mío, si no es posible que me quites esta copa, haz lo que tú quieras.
Entonces vino y los encontró durmiendo otra vez. Ellos no podían mantener los ojos abiertos. Los dejó, se fue de nuevo y empezó a orar por tercera vez con las mismas palabras de antes. Luego volvió a donde estaban sus seguidores y les preguntó: ¿todavía están durmiendo y descansando? Llegó el momento en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levántense y vámonos. Miren, aquí está el que me va a traicionar. Amén. ¿Sí estamos ahí? Sí, amén. Entonces, el Señor llega a ese lugar y se pone a orar. Amén. Se pone a orar. Y dice que estaba orando y por el peso que llevaba empezó a llorar. Porque era muy, muy fuerte lo que él tenía. San Lucas nos escribe mucho más claro lo que pasó. Dice que llegó a tal grado que su sudor eran como gotas de sangre. Imagínense a qué grado puede ser una persona tan presionada, tan preocupada, que ya su sudor, que dice, eran gotas de sangre brotar. ¿Hasta qué grado puede llegar una persona? Yo creo que nadie ha llegado a eso. Nosotros hemos llorado, hemos derramado nuestro corazón, pero que brote así, que se reviente las venitas que están acá arriba de la piel y empiecen a brotar gotas de sangre. Es que era demasiado lo que estaba pasando en nuestro Señor. Amén, hermanos, si estamos. Amén. Ahora, el Monte de los Olivos, hermanos, el Monte de los Olivos representa a la iglesia. Es la congregación, es la iglesia. Amén. Amén, hermanos. Ese torrente de Cedrón, que era un lugar sucio, puro, eso es todo lo que nosotros acarreamos o traemos antes de llegar a ¿dónde? Al Monte de los Olivos. Todas esas aflicciones, todas esas impurezas, todos esos pecados. Así atravesó David con una congoja, con un gran dolor, porque su hijo le había traicionado y lo buscaba para matar. Desesperado iba subiendo el torrente de Cedrón, símbolo ¿qué? Del dolor, de la angustia. Esa cuesta, dice, del torrente de Cedrón. Nuestro Señor también cruza el torrente de Cedrón, representando toda esa angustia, esa desesperación. ¿Y a dónde llega? Al Monte de los Olivos. Y en un lugar específico del Getsemaní. Ahí empieza a orar, empieza a derramar su corazón, mientras que los otros discípulos, ¿cómo estaban? Durmiendo, tranquilos. El Señor estaba. Vamos a ver Lucas 22, vamos hermanos. Lucas 22. Lucas 22, 39. Amén. Lucas 22, 39. Y nos dice así la palabra. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Ya era costumbre de nuestro Dios llevarlo a cabo. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levántense y orad para que no entréis en tentación. Amén, hermanos. Amén. ¿Cómo era su sudor? ¿Cómo? Gotas de sangre. Amén. ¿Sí saben acá, hermanos? En la Biblia encontramos que los montes significan reyes poderosos. También San Pablo en Gálatas nos dice que el monte Sinaí representa a Jerusalén, la Jerusalén actual, la terrenal. Entonces todos los montes significan y simbolizan algo. ¿Amén? Entonces el monte de los olivos, donde David subió a orar, donde nuestro Señor Jesucristo subió a orar, es la iglesia. Y Getsemaní, mire que
aquí viene lo maravilloso, porque Getsemaní significa prensa de olivos. ¿Sí conoce la prensa o no conoce la prensa? ¿No conoce la prensa, hermanos? ¿Cuál es la prensa? A ver. ¿Cuál es la prensa? Vamos a ver ejemplo, una tortillera. La naranja. La de las naranjas, una prensa. ¿Y sabe usted qué pasa cuando mete una naranja en la prensa? Exprime todo. Allá en el Monte de los Olivos, en ese lugar de Getsemaní, se llamaba así porque estaba esa prensa grande que se le iba girando, ya sea personas o animales, y se le iba apretando mira, a las aceitunas, y las aceitunas reventaban y soltaban el aceite. Dice la palabra que cuando Cristo fue a orar a ese lugar, ¿cómo eran sus gotas? Como gotas de sangre. ¿Qué estaba pasando ahí con nuestro Señor Jesucristo? ¿Estaba haciendo qué? Prensado. Cuando nosotros venimos a la iglesia a buscar la presencia de Dios, a buscar el perdón de Dios, escuche bien, te has acercado al Getsemaní, a la prensa, y llegas y te pones a orar, si es que lo estás haciendo consciente, si es que lo estás haciendo de verdad consciente, y cuando lo estás haciendo consciente, vas a sentir esa prensa en tu corazón, vas a sentir esa prensa en tu conciencia. Pero si vienes y estás orando y nada estás orando, pues sí, Señor, gracias. Amén. Nada más fuiste al Monte de los Olivos, pero como los discípulos. ¿A qué fuiste? Nada más a sentarte, a dormir, mientras que nuestro Señor estaba sintiendo la presión y la prensa, mira, todo estaba apretando. Ahorita vamos a ver adelante qué significa. Está siendo comprimido, está saliendo todo, vamos a lo malo, tanto lo bueno, el agradecimiento a Dios. Porque el aceite de la aceituna, pon atención, de ese fruto, era para el alumbrado del templo. Está siendo comprimido y en la oración estás llorando y dices, gracias Señor, te bendigo, exalto tu nombre. Ahí está saliendo lo mejor de ti. Pero a la vez también está saliendo lo peor de nosotros. Señor, hice esto, llevé a cabo eso, perdóname, Padre. ¿Está haciendo qué? Comprimido. Está siendo comprimido, está siendo comprimido. No reprimas eso. No lo reprimas, porque es la presencia de Dios lo que está haciendo y lo que está actuando en nuestra vida. Entiende que hemos subido al Monte de los Olivos y hemos llegado al Getsemaní, a la prensa, donde estamos siendo comprimidos, apretados. ¿Qué nos estaban buscando? ¿Sí o no? No, yo quiero llegar a la presencia de Dios y derramar mi corazón. Y ya cuando llegas a la presencia de Dios, ya dices, no, mejor hasta ahí nada más. Deja que entre en la prensa de Dios. ¿Y qué va a pasar? Te va a empezar a exprimir la conciencia, el corazón, los sentimientos. Va a salir el agradecimiento. Va a salir, ¿qué cosa? La alabanza a Dios. ¿No lo han experimentado en la oración? Cuando se ora, está derramando uno el corazón, salen los agradecimientos. Pero a la vez también dijimos, ¿cuál es? La culpabilidad. Porque estás en qué? En la prensa. Estás siendo prensado. Por eso cuando veas a alguien llorando y agradeciéndole a Dios, ¿qué vas a decir? Este entró en la prensa y yo aquí durmiendo como Pedro, Jacobo y Juan, aquí durmiendo nada más. Amén, hermanos. Amén. Y cuando no hemos experimentado eso, pues por eso no nos pasa desapercibido. No estamos sin nada. Pero es bonito, hermanos, que metamos nuestro corazón, nuestro ser, y vas a ver cómo el Señor va a empezar a ¿qué? A comprimir, a aplastar, a quebrantar. Eso es lo que hace la prensa. Están acá, hermanos. Hay prensas, mire, he visto unas prensas que tienen dientes de acero. ¿Lo ha visto usted o no lo ha visto usted? Sí, amén. Yo he visto ahí en los videos cómo agarran esos rines de auto y lo avientan en las prensas. ¿Y qué es la prensa? Lo empieza a masticar, mire. Yo creo que de eso necesitamos, ¿verdad? De esa prensa de fierro, Señor, porque la de olivo la reviento. ¿Están acá, hermanos? Lo que vas a triturar. Y es lo que hace la presencia de Dios. ¿Qué va a hacer? Triturar nuestro corazón. Nos va a quebrantar. Porque estamos revestidos tal vez de orgullo, no sé de qué, y lo ponemos en la presencia de Dios y el Señor ¿qué? Empieza a quebrantar, a triturar.
y ya empieza a dar lo mejor de nosotros. Amén, hermanos. Y que ya cuando el Señor oró, mire, esto es lo bonito de la oración. Que ya cuando el Señor ora y cuando te das cuenta que la oración es agradable, se desahogó. Estaba sangrando las botas, estaba llorando, ya no soportaba. Por favor, Señor, si es posible que no vaya a la cruz, pero que no se haga tu voluntad. Y lloraba y sangraba. Y ya cuando viene el ángel lo conforta y lo levanta, vamos. Y fortalecido, levantando, qué maravilloso. Tú vas a encontrar fortaleza en el Señor. Pero debemos de buscar al Señor en oración, acercarnos a Él. Señor, aquí está mi corazón de aceituna, apriétalo, Señor. Comprímelo, Padre. Esa es humillación. Queda puro, ¿cómo le llaman eso? Bagajo, creo que le llaman. ¿Cómo le llaman? Bagazo. Puro, pura basura, pues. Así es como queda. ¿Sí están acá, hermanos? Entonces, el monte de los olivos significa ¿cuál? La iglesia. Ahora, dice que el Señor lloraba y su sudor era como sudor de sangre. Vamos a ver lo que nos dice en Corintios, en la carta de San Pablo a los Corintios, en su segunda carta. Segunda de Corintios, capítulo 5. Amén. 5:14. ¿Lo encontraron todos? Amén. Y dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo, ¿qué nos dice el lado izquierdo? ¿Nos qué? Nos constriñe. ¿Qué es constriñe? ¿Qué es eso de que nos constriñe? ¿Qué es esa palabra que usa San Pablo? ¿Qué es? Es apretar. Eso es, nos constriñe. ¿Cuál? El amor de Cristo nos va a apretar. ¿Sí lo encontró al lado derecho? Entonces, cuando venimos a la presencia de Dios, nos acercamos para entregar nuestro corazón. La prensa que va a hacer que nosotros nos apriete, nos triture el corazón, el pensamiento, nos haga añicos. ¿Cuál es? Cristo. Ahí lo dice. El amor de Cristo. Cristo, su amor, ¿qué cosa nos va a comprimir, apretar, destruir completamente, hacernos pedazos en su presencia? ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Amén, hermanos. Entonces, cuando vuelvo a lo mismo, cuando venimos entonces a la iglesia, no debe usted de reprimirse. Deje que su corazón se abra ante la presencia del Señor. Deje que la presencia de Dios, la prensa de Cristo, empiece a orar en nuestra vida, en nuestro pensamiento, y nos empieza a ¿qué? Apretar, ¿hasta qué? Hasta que arrepiente. Y eso es lo bonito y maravilloso. Amén, hermanos. Cuando bajó ya Cristo Jesús del monte, cuando se levantó un hecho de orar, ya estaba fortalecido. Entonces, el ir a un monte literal, a un cerro de aquí, de los que están alrededor, a orar, o porque ahí quieres buscar la presencia de Dios, eso es mentira. El monte al que tú vienes sábado y domingo, ¿cuál es? La iglesia. ¿A dónde vas los sábados y los domingos? ¿Por qué le vas a decir? Voy al monte. Pero si no especificas, van a decir es chivero. Voy al monte, que es mi iglesia. ¿Y a qué vas al monte? ¿A qué van al monte? Voy al monte de los olivos, voy a buscar a Dios. Así como David huía por el temor que su hijo lo matara y llegó hasta el monte de los olivos y atravesó el torrente de Cedrón, así también yo ando atravesando otra vez el torrente de Cedrón, pero quiero llegar al monte de los olivos. ¿A qué? ¿A qué? A derramar. Yo no sé por qué muchas veces, hermano, yo vuelvo a lo mismo. Porque hay personas que le confían el corazón más al amigo o a la amiga. Manita, te voy a contar algo. Fíjate que mi situación es esta. Te sa cuenta y cuenta. Todo me lo confiesa. Ni a Dios se lo confiesa.
Y fíjate que esto trae esa cuenta todo. Es porque no hemos aprendido a depositar nuestras preocupaciones en Cristo. A Cristo debemos de contar todo eso, porque Él se va a encargar de cada una de ellas. Tener esa confianza con nuestro Señor, que nuestro Dios no nos va a divulgar. Señor, mira, esto es lo que estoy pasando, esto es lo que estoy atravesando. Y el Señor, si es necesario que pases por la prensa, el Señor lo va a hacer, te va a quebrantar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Él va a quebrantar, pero Él va a vendar, dice tu palabra. Amén. Gloria al Señor. Él quebranta, pero Él levanta, dice su palabra. Pero yo deseo el rato, no tengamos temor, ni miedo, ni vergüenza de poner nuestro corazón en las manos de Cristo. Si Él va a quebrantar, Él va a romper en sus manos, y como dice, con su amor lo va a hacer. Estamos en sus manos y Él lo va a hacer. Entregar nuestros pensamientos a Él, dice el Señor, pero aquí estoy. Pero entregarlo a un humano, a una persona, ¿en qué me va a restaurar o en qué me va a levantar? Puede decirme, darle una palmada y decirme, pues échale ganas. Pero nosotros venimos cargados de haber pasado el torrente de Cedrón, inmundos y sucios. Dice la Escritura que cuando el Señor estaba en su peor momento de angustia, vino un ángel que dice, y lo fortaleció. Es algo que nunca vamos a experimentar con un amigo o con un familiar, jamás. Solamente se lo vamos a experimentar en el momento en que lleguemos al monte de los olivos, a la presencia de Dios, y derramamos el corazón. En ese momento entonces Dios nos va a fortalecer de una manera no emocional, amén, no terapéutica, no, sino de una manera espiritual. Qué maravilloso que tenemos ese lugar. Y dice la palabra que ese lugar nada más lo conocía Jesús y sus discípulos. ¿Me está escuchando, hermano? Solamente ellos conocían ese lugar reservado donde iban a orar, a entregar su corazón. Ellos nada más conocían. A nadie más. Por eso ese lugar es nuestro secreto. Es donde nos acercamos a Dios. Donde nosotros venimos y decimos, aquí está Padre, nuestro corazón, nuestra vida. Y Él se encarga. Amén, hermanos. Por eso lo maravilloso y grande de eso es que ahí donde Cristo fue a orar, ese monte de los olivos es la congregación. Cristo lo ha puesto para que nosotros vengamos y derramemos nuestro corazón ante la presencia de Cristo, gozosos y contentos, que una vez levantados nuestras rodillas o después abrir nuestros ojos, sabemos que seremos fortalecidos por el Señor. ¿Qué es lo que venimos cargando? David venía cargando, ¿cuál? Un intento de muerte contra él, su propio hijo. Cristo Jesús, cuántas cosas venía cargando, y hemos estudiado acerca de eso. Hay veces que dicen, no, pero es que yo no creo que me entiendan mi situación, mi problema, porque fui abusado de pequeño, me golpearon, me hicieron esto, me hicieron otro. Yo creo que no. Pon tu corazón. No es que me hicieron todo esto, pues pon tu corazón para que no trituren. Para que saque todo lo que está escondido, porque a veces lo tenemos ahí muy dentro y a nadie lo queremos dar, pero si baja la prensa de Cristo lo va a aplastar, mira, va a sacar hasta el mundo. Así hacen con las aceitunas del olivo, cuando la aprietan, otro apriete más
agarran todo eso, lo vuelven a meter y otra apriete. Amén, Señor, si lo vas a hacer con mi vida, con mi corazón. Que me dar lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, a Cristo Jesús, que Él va a restaurar, que Él va a levantar lo que Él quebrantó, lo que Él quebró, lo que Él rompió, Él lo va a restaurar y lo va a hacer nuevo. Amén, hermanos. Amén. Vamos a dar lugar. ¿Quién continúa de los hermanos? Adelante, hermano.